Hace 1000 años, antes de su aparición, los coloridos legiones romanas caminaban por la tierra. ¿Cómo era la vida de los simples trabajadores que servían al emperador? Sin análisis complejos ni datos históricos pesados. En los próximos minutos descubrirás el salario y las diversiones de un legionario romano ordinario. Para empezar, nuestro personaje se llama Cuadrado. Sí, realmente existió ese nombre y se encuentra frecuentemente en las inscripciones funerarias romanas. Es un apodo, ya que los nombres de los ciudadanos romanos constaban de 3 partes: praenomen, nomen y cognomen. Cuadrado es un apodo que puede considerarse un nombre verdaderamente único. Por ejemplo, el emperador Cayo Julio César. Cayo es el nombre personal, Julio es el apellido y César es el apodo. El nombre del niño lo recibía del padre, por lo que el padre del emperador César también se llamaba Cayo Julio César. Para distinguir a los hijos de los padres se utilizaban apodos: mayor, menor o simplemente números ordinales. Con las niñas era aún más curioso. El apellido del padre se convertía en su nombre y su apellido lo recibían del marido. Por ejemplo, la hija de Cayo Julio César se llamaba Julia y después de casarse con Cneo, Pompeyo el Grande se convirtió en Julia Pompeya. Si en la familia había muchos hijos, uno de ellos tomaba un segundo o incluso un tercer apodo. Al final de la existencia del Imperio Romano, las personas podían tener hasta 5 nombres. Incluso al famoso Calígula en realidad lo llamaban Cayo Julio César. Y para no confundirlo con su conocido antepasado, los historiadores utilizan su apodo. Nuestro Cuadrado es un simple trabajador, lo que significa que lleva un nombre ordinario. Supongamos que es el mejor sensei Cuadrado. Uno de nuestros antepasados fue un legendario mejor sensei que luchó contra Aníbal. Incluso 300 años después, seguimos llevando su nombre. Y nuestro único apodo es Cuadrado, cuyo origen también está envuelto en misterio. Tal vez nos gustaba mucho comer. Estamos en el año 15 de nuestra era. El Imperio Romano es más fuerte que nunca. Desde el norte de Francia hasta el centro de África, posee todo. Y eso se debe a su poderoso ejército de legionarios, uno de los cuales es nuestro Cuadrado. Solo los familiares podían llamarnos Lucio. En general, las personas no muy cercanas usaban apellidos o apodos, así que la mayoría llamaba a nuestro mercenario Cuadrado. Nuestro padre, como la mayoría de los padres de los legionarios, era un simple campesino pobre. Así que, en cuanto Cuadrado cumplió 18 años, se unió al ejército. Las condiciones eran excelentes para la época. El emperador Cayo Julio César aumentó el salario de los legionarios a 900 denarios al año. Esto equivale a unas 9 monedas de oro, y además se daban 3 como bono por firmar el contrato de servicio. Los datos históricos de las excavaciones en Pompeya indican que una persona podía vivir fácilmente con 2 sestercios al día. Con un sestercio se podían comprar hasta 4 platos de sopa. El curso de cambio aproximado a dinero moderno da 2 euros por un sestercio. Un litro de vino en el año 15 de nuestra era costaba alrededor de 2 euros, y si nuestro chico quería un mulo, costaba unos 1000 euros. Buenas analogías con la realidad, ¿verdad? El período de servicio infundía terror. 20 años completos. Antes de nuestra era, a veces era de solo 6 años, pero cerca del final del primer siglo, el servicio podía durar hasta 26 años. La buena noticia era que al final del servicio se otorgaban 12.000 sestercios y, a veces, grandes parcelas de tierra. Hay muchas historias de engaños y apropiaciones de tierras sin vida como recompensa por el servicio. Pero nuestro Cuadrado es un buen mercenario, y la desgracia lo evitará. Por ahora, tenemos por delante los legendarios 4 meses de entrenamiento de reclutas. En el tratado de Vegetius de Re Militari se dice: el hecho de que los romanos conquistaron el mundo entero solo puede explicarse por su preparación militar, disciplina en el campamento y práctica militar. Y tiene toda la razón. Después de agotadores entrenamientos, nuestro Cuadrado aprendió a caminar 35 kilómetros en 5 horas con 20 kilogramos de equipo.
Al mismo tiempo, aprendió un complejo sistema de comandos dados por cornetas y estandartes. Los generales romanos creían que mantener la formación era la clave para la victoria. Teniendo en cuenta los resultados de las guerras de Roma, es difícil discutir con ellos. Durante el curso de formación del soldado se practicaba todo. La formación en tortuga, la cuña, combates con espadas de madera, tiro con arco. Cuadrado saldrá de este lugar convertido en una máquina perfecta de matar, capaz de todo. No todos los ejércitos modernos pueden presumir de tal cuidado por los soldados. Incluso enseñaban a los legionarios a nadar con equipo para no ahogarse al cruzar un río. Recuerdan que en el video de los cruzados hablamos de disentería y falta de higiene que se cobraban miles de vidas de soldados. Hace 1000 años, en las legiones romanas, esos problemas no existían. La salud de los legionarios era primordial y cualquier producto se revisaba cuidadosamente. Incluso el agua era inspeccionada por oficiales para evitar envenenamientos. Si algo iba mal o se recibía una herida en combate, la antigua Roma fue la primera en la historia en tener unidades sanitarias especiales. Cada legión tenía médicos, se construían hospitales y los soldados enfermos recibían atención médica. En la orden de uno de los comandantes de la legión, se decía que durante el asedio de una ciudad, el campamento debía establecerse a varios kilómetros del área de combate para que los heridos no escucharan el ruido de la batalla y pudieran recuperarse en paz. Se prestaba atención también al espíritu de combate. Nada de comedores comunes ni sensación de esclavitud. Los legionarios romanos se dividían en centurias y, lo que es más importante, en contubernios, pequeñas unidades de 8 personas que hacían todo juntos. Este grupo de 8 hacía todo, desde comer hasta pasar la noche, y al salir a la guerra, luchaban en primer lugar por su contubernio, por sus amigos y camaradas. Esto no solo no estaba prohibido, sino que se alentaba. En la prioridad del soldado estaban primero la vida de sus camaradas, luego el prestigio de la centuria y solo después el estatus de la legión. Los romanos revolucionaron la guerra, pues en el campo de batalla luchaban codo a codo, no personas desconocidas, sino compañeros que vivían juntos durante años. En muchas tumbas de esa época aparece la palabra hermano, lo que demuestra la profundidad de los lazos entre los soldados. Pero también había similitudes con el ejército moderno. Las legiones estaban constantemente en guerra, y nuestro cuadrado podía servir todo un año como policía o constructor. Los legionarios recaudaban impuestos o trabajaban como guardias. En tiempos de paz, la legión se reunía una vez al año en el Natalis Aquilae, el cumpleaños de la legión. Había banquetes, entrenamientos demostrativos y celebraciones para mantener el espíritu de combate. Incluso en las marchas, los legionarios tenían cosas que hacer. Los juegos de azar florecían, jugaban a los dados, cara o cruz, cabeza o barco, e incluso a un análogo complejo del 3 en raya, llamado rueda del molino. Se apostaban grandes fortunas en el juego de la tábula, un prototipo del backgammon moderno. Llegó al punto de que la tabula fue prohibida, pero los soldados ingeniosos encontraban formas de seguir jugando. En promedio, solo el 60% de los legionarios llegaban a la jubilación. Pero no hay que olvidar que estas cifras se veían afectadas por las zonas de combate, donde las legiones podían perder hasta la mitad de sus hombres en un día. Tampoco debemos prestar atención a los prejuicios sobre la esperanza de vida en la antigüedad. Se cree que era de 30 años y que alguien de 60 años era increíble. Esto es falso, pues la alta mortalidad infantil inflaba las cifras. Con la invención de los antibióticos, la mortalidad infantil disminuyó rápidamente, lo que resultó en una alta esperanza de vida promedio. Los científicos afirman que si una persona en la antigua Roma alcanzaba la mayoría de edad, sus posibilidades de vivir una vejez feliz eran casi iguales a las nuestras. Si nuestro viejo cuadrado sobrevivió 20 años en el ejército,
tenía la oportunidad de casarse con una hermosa esposa a los 40 años y vivir en una granja regalada por el Estado o comprada con sus ahorros. Y así concluye nuestra historia sobre los legionarios romanos. Esperamos que hayas disfrutado y aprendido algo nuevo sobre la vida en las legiones. No olvides suscribirte y darle like si te gustó este video. Hasta la próxima aventura en la historia. Adiós.